Pasando ya al plano de las virtudes del padre Rodrigo Molina, incluso desde estos primeros tiempos de Murcia, donde él es un sacerdote joven, vamos a dejar al que fue un poco su secretario, don Antonio de la Concha, que inicie este apartado con sus testimonios. Él nos dice: era un hombre de mucha fe, tenía gran confianza en la oración y una fe literal en la Sagrada Escritura. Él solía decir: cuidemos de las cosas de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Este texto era su esperanza, llevando su fe al extremo. Por ejemplo, si un día íbamos a ver a un ministro o a un director general para pedirle alguna cosa concreta para el colegio y los chicos, él llamaba primero por teléfono a las religiosas, por ejemplo, a las esclavas de Cristo Rey, que eran maestras de los niños más pequeños, y hacía levantar la clase para que acudieran a la iglesia del monasterio para rezar. Rezar por el fruto de esa visita al ministro, porque el padre Molina creía en la fuerza de la inocencia. Estaba cierto de la maldad del pecado y creía en el candor de los niños. Y así, con la fe, sacó la obra adelante. Recuerdo desde niño y luego como secretario cómo hacía colocar a los más pequeñines en el altar mayor de la iglesia del monasterio. Y decía: ustedes pidan, porque su oración llega, su petición llega. El padre Molina en esos primeros tiempos también decía: hemos comprado la lotería y no nos ha tocado. Pero como Dios escribe con renglones torcidos y la fe mueve montañas, resulta que el marqués de tal nos ha escrito una carta en la que nos manda esta cantidad de dinero. Esta es la lotería verdadera, la providencia de Dios. Y efectivamente, porque la fe mueve montañas, esto era la constante. El padre Molina, siguen diciéndonos los testigos de su día a día, igual se levantaba a las 5 de la mañana y estaba haciendo oración hasta las 9. Yo no sé cuándo dormía, porque yo creo que trabajaba 18 horas al día y las 6 restantes las dedicaba a orar. No sé cómo dormía. Sí, su vida fue siempre así. Era un hombre de mucha oración. Lo encontrabas frecuentemente en la capilla o en la iglesia hasta altas horas de la noche, y luego también por la mañana. Pero lo mejor era la celebración de la Eucaristía. Tenía una enorme pulcritud en el cumplimiento diario de su celebración, de su misa. A pesar de las dificultades que surgían, por ejemplo, en los viajes, él no se retiraba a descansar sin haber celebrado la Santa Misa. Si el padre pudo llevar a cabo y mantener todas las obras que hizo, fue evidentemente porque el Señor lo acompañaba, pero además porque estaba dotado de grandes cualidades de autoridad y gobierno. Su bondad, su sencillez extremas, que eran tan naturales en él, nunca estuvieron reñidas con las exigencias del deber. Siguen los testigos. Tenía una exigencia absoluta en el cumplimiento del deber, para él y para todo aquel que lo rodeaba. Se autoimponía y nos imponía también. En presencia del padre Molina, ningún niño o profesor se atrevía a hacer algo menos bueno. O sea, él tenía una presencia que imponía. Una mirada, unos ojos, una rectitud de cuerpo, una rigidez corporal,
tremenda. Era muy perseverante, una perseverancia por encima de todo. La constancia era una asignatura que llevaba hasta las últimas consecuencias. Vamos aquí a leer el secreto interior del Padre Molina. Y lo hacemos con todo amor, con un inmenso respeto y admiración. Los propósitos que él, año tras año, iba renovando cuando hacía un retiro personal de un día, o sobre todo de 8 días, que lo hacía cada año, o estos retiros mensuales, ¿verdad? Voy a leerlo porque son 8 puntos que él cumplió, digamos, a rajatabla, continuamente. Dice así: yo, Rodrigo Molina, ofrezco a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que guardaré estos propósitos. Primero, hacer lo que hago con la máxima intensidad y radicalidad del amor de Dios ante todas las cosas. Segundo, pureza angélica en el cuerpo y en el alma, en la mente. Tercero, humildad, mansedumbre, disponibilidad, obediencia. Cuarto, comer poco y dormir poco, y hacer ambas cosas pobremente. Quinto, orar mucho, estar continuamente en presencia de Dios. Sexto, trabajar mucho. Séptimo, indiferencia activa, y en ella elegir siempre entre 2 cosas gratas a Dios la que le sea más grata. Octavo, practicar la mortificación. Propongo todas estas cosas para la alabanza de gloria de la bondad de Dios, uno y trino, en presencia de la bienaventurada María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre mía, y en presencia de José, su esposo, y en presencia del Santo Padre Ignacio y de toda la corte celestial, y en sus manos pongo este propósito. 3 de abril de 1986, en el jueves de la octava de Pascua. Testimonio de un compañero jesuita. No solo sus alumnos y trabajadores podían hablar así de sus virtudes. También, como no, sus hermanos de la compañía fueron testigos de excepción de las virtudes del tenaz director de las escuelas. Aquí tenemos el testimonio de uno de ellos, que muy bien podría ser la muestra de lo que observaban y pensaban muchos otros hermanos en religión del padre Rodrigo Molina. Mi primer destino en la compañía fue ayudar al padre Molina en las escuelas de San Jerónimo. Molina era un hombre excepcional, en el sentido de que tenía una fuerza de voluntad extraordinaria y una austeridad notable. Dormía en el suelo o dormía en un sillón cuando iba a alguna casa. Él tenía un sentido de austeridad grande y mucha fe en que Dios le ayudaría. Y así fue. Molina era una hormiguita, no perdía un segundo, no lo veías vagar nunca, siempre trabajando en la escuela. Todo el mundo lo quería muchísimo. Él se marcaba una línea y adelante, no paraba.